Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con el periodismo, la justicia, el derecho. Y quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente esta información le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Quédese porque iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca del periodismo, la relación que tiene que ver con la justicia, la relación que tiene que ver con el derecho. Y para ello he invitado a dos personas muy brillantes, dos personas que están obviamente inmersos dentro del sistema del periodismo como tal. Son gente muy prestigiada, muy privilegiada. Y bueno, nos complace mucho tener aquí en el estudio al maestro Vladimir Galeana Solórzano, que es abogado y periodista. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. De igual forma, nos acompaña aquí en el estudio el maestro Francisco Rodríguez, que es comunicólogo y periodista. Bienvenido aquí al programa. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Bien, pues tenemos aquí a dos titanes, digamos, del periodismo y pues yo sí quisiera primero que nada, para efecto de los televidentes, que pudiéramos platicarles un poquito de forma fácil, de forma sencilla, qué es en sí el periodismo. No sé si alguno de los dos quiera primero tomar el uso de la voz para platicar primero qué es en sí el periodismo como tal. Bueno, lo dice el propio nombre, ¿no? Es la periodicidad de los hechos, es la vida habitual relatada por especialistas o improvisados que hacemos periodismo. Y a través de de distintos medios de comunicación, antaño era la radio o era el periódico o la televisión. Ahora las redes sociales son unas vías de comunicación inmediatas que llegan a todos lados. Me parece que eso ensancha los canales del periodismo, del quehacer diario, de la crítica, de la oposición, del debate, de la plática, del complemento, de muchas circunstancias que se dan dentro del periodismo. Creo que hoy por hoy vivimos pues ya no es la época de la comunicación como decíamos antaño, ¿no? Yo creo que hoy es la época de la hipercomunicación porque estamos de un lado a otro. En el momento exacto que está ocurriendo. Así es, así es. Y lamentablemente, bueno, las redes sociales pues, sí han estado ganando mucho más foro, ¿no? Digamos que la televisión, el radio, ¿no? Pero mucha gente me dice que el radio sigue teniendo muchísimo impacto de todos modos, porque no la gente sí sigue escuchándolo de todo momento a través a lo mejor del sistema de internet, pero sigue dando con todo. Mira, la radio no creo que deje de ser de utilidad porque no necesitas estar poniendo atención, estás escuchando, estás recibiendo noticias, estás recibiendo comentarios, estás recibiendo consejos. Me parece que sigue siendo uno de los medios más ágiles de comunicación y sobre todo que sigue estando en todos lados. Todos los vehículos tienen radio, todas las casas tienen radio, las propias oficinas tienen una radio, en todos lados está la radio. Que es distinto a la televisión porque la televisión es más elaborada. La televisión es de mayor trabajo, de mayor preparación, de mayor tiempo. Yo recuerdo, y Paco conoce muy bien, pues tú llegas a tu cabina de radio, te metes y empiezas a desarrollar tus temas. Y es inmediata, no necesitas mucho para una producción, algo. Sí, llevas una guía, pero quienes ya tenemos mucho tiempo en esto, pues tu guía es también tus experiencias, claro, tus conocimientos y sobre todo tus convicciones acerca de lo que tiene que ser el periodismo y cómo lo quieres realizar.
O sea, para eso sirve la radio, es el medio más inmediato de la sociedad. Yo discriminaría, yo creo que las redes sociales no son periodismo. Sí, los periodistas las utilizamos para difundir nuestros trabajos y para recibir retroalimentación. ¿Qué es lo que caracteriza precisamente la comunicación? La emisión de un mensaje y la retroalimentación por parte del receptor. Ese es el proceso comunicacional. Claro. El periodismo tradicional, el que se da en los medios impresos, ya sean periódicos o revistas, en la radio y en la televisión, escasamente tiene esa retroalimentación. Hay en algunos periódicos secciones del lector donde los editores seleccionan algunas cartas más que por el contenido, por su tamaño, que les quepa en el espacio que tienen destinado a ello. Por eso siempre piden que sean muy concisos quienes escriben a las redacciones de los periódicos. Claro. La radio sí te da oportunidad de retroalimentarte porque pues tienes el teléfono y la gente se comunica a través de este aparato con la cabina, tú respondes o le das incluso la palabra, en ocasiones le puedes dar la palabra a quien te llama. Ahí hay retroalimentación. Las redes sociales, sin embargo, han tratado de suplantar o de suplir al periodismo. No informan. En muy pocos casos se da el hecho de que tú te encuentras con una situación que merece ser conocida por los demás y entonces mandas un tuit y ahí es un poco el periodismo ciudadano. Pero las redes sociales se caracterizan más que nada por la intercomunicación entre varios emisores y muy pocos receptores. Si te das cuenta, hay más cantidad de tweets o de posts en el Facebook que retroalimentación por parte de los lectores. Algún like muy de vez en cuando, algún comentario muy aislado, pero no son comunicación y reitero, mucho menos son periodismo. O sea, un periodista real, formal, digamos, solemne, que se haya preparado o académicamente hablando o prácticamente, sí necesita tener muchas tablas, digamos, para poder dar ese mensaje al receptor como tal. Sí, bueno, eso te lo va dando la experiencia, ¿no? Al paso de los años tú aprendes cómo enviar tus mensajes, con qué jiribilla les puedes mandar, etc. La forma de redacción, digamos. En la forma de redacción, exactamente. Y claro, en la forma en que escribes, pues va impresa tu ideología, claro. Va impreso también tu forma de ser, tu manera en cómo ves al mundo y te sientes parte de él. Bien. Ahora, ¿todos podemos ser periodistas? O no sé, o hay... Bueno, todos intentan ser periodistas, porque ahora con el manejo de las redes sociales todo el mundo te manda mensajes, algunos se sienten comunicadores y te llenan tus WhatsApp de copia y pega, que pues yo no los veo porque yo busco mi propia información. Me parece que las redes sociales son un instrumento de apoyo. Yo las utilizo cuando estoy al frente del noticiero. Tengo un teléfono que doy para que me manden WhatsApp las personas que me están escuchando o viendo y me están retroalimentando de lo que está ocurriendo en algunas partes de la Ciudad de México, que yo lo doy a conocer en el momento. O bien de alguna queja contra algún servidor público que no está brindando los servicios por los cuales le pagan para que trabaje por la gente. Los recibo también aquí. Me parece que es una buena herramienta y eso es la parte que te da la tecnología. Pero esto no suple al periodismo y de ninguna manera la va a suplir, porque el periodismo, lo primero que tiene que haber es alguien autorizado para hacerlo, alguien que sepa ser periodista, que sepa hacer periodismo, pero sobre todo que sepa interpretar los acontecimientos para relatarlos o trasladarlos hacia los sectores de la sociedad. Yo no creo que esto vaya a suplantar al periodismo. El periodismo es otra cosa. El periodismo lleva otras condicionantes, pero sobre todo elementos que no tienen nada que ver con las redes sociales. ¿Se podría decir que un periodista es un buen investigador? En algunas ocasiones tienes que hacer periodismo de investigación. Por ejemplo, como decía Paco, cuando yo me siento a escribir alguna de mis columnas, discrimino temas, veo cuál es el momento que estamos viviendo, qué se está señalando sobre algunos temas, y empiezas a investigar. Para eso sí te sirve muy bien las herramientas, sobre todo el Internet, porque te vas a buscar temas para no cometer la equivocación de que empiezas a decir cosas que no son reales. O sea, la fuente es mala. La fuente, sí, tienes que buscar. Todos tenemos fuentes a las cuales le tenemos mucha confianza. Yo sí busco algo, pues busco algo en el diccionario, claro. Cuando busco definiciones. Pero encuentras muchas cosas que te van a servir para normar un criterio de lo que está ocurriendo por la inmediatez que tienen las redes sociales.
pero el ejercicio periodístico lleva otras condicionantes, sobre todo la experiencia, la capacidad de visualizar momentos, intereses, personajes y circunstancias para poderlas trasladar y describirlas con letras para que la gente tenga una opinión o valore la que tú estás teniendo para que ellos puedan también emitir la propia o tener su propia opinión, o bien entender qué dice el periodista acerca de ciertos acontecimientos, porque todos tenemos una visión distinta. Claro. Y algunos somos críticos de unos y pues, críticos de otros y bueno, pues también Tiene el periodismo sus se da. estilos, tiene sus cada estilos, tiene quien sus vivencias. Yo creo que lamentablemente hemos perdido la capacidad de investigación. Hoy el periodismo, como todo en el país, está mal. Cuando un país, es una tesis que yo sostengo, o hipótesis de trabajo, si ustedes quieren, cuando un país está mal, todo está mal. Le exigimos a una selección de fútbol que esté bien, cuando no tiene por qué estar bien si el país está mal. Ni las autoridades están Ni bien. las autoridades están bien. Ni deportivas, ni siquiera. El periodismo está mal, porque está en un país donde todo está mal. Y cada vez hacemos menos investigación. Lamentablemente hoy el periodismo se va a la declaracionitis. ¿Qué dice usted de lo que dijo aquel y cómo lo dice? Claro. O al boletín, porque hay demasiados frenos y demasiados contrapesos dentro de los propios periódicos por los intereses naturales que evidentemente tienen por ser empresas privadas, para que muchas noticias no se den a conocer a la sociedad. Entonces, ahí sí, las redes sociales vienen a suplir esa falta de información. Los periódicos en México están en una crisis evidente. Los tirajes promedio de la mayoría de los periódicos son de 3,000 ejemplares. Entonces, muy poco, con la población que es muy poco. Los periódicos se apoyan en las redes y en la internet para tener un poco mayor de difusión. La crisis del periodismo impreso está no solamente en los costos de los insumos, sino también en que la gente dejó de comprar los periódicos porque no le están hablando a la gente. Los periódicos le están hablando al gobierno, que es su principal patrocinador. Claro. Y le están diciendo, mira, esto es el espejo de Blancanieves, qué bonito te ves. Claro. Pero cuando la gente ve que el diálogo es gobierno-periódico, que por ejemplo ve las finanzas del IMSS están sanas, y él en su propia experiencia sabe que no con hay todo y que estén sanas las finanzas, porque recortaban los servicios, pero están sanas, pues él no tiene los medicamentos, no tiene la cita para el laboratorio sino hasta dentro de 3 meses, y ver a un especialista le puede llevar 1 año. Entonces, esa cabeza de las finanzas del IMSS están sanas, pues la ve muy bien el gobierno, pero la sociedad no, y entonces no la compra. Ahí han perdido los periódicos a sus lectores. Claro. Bien, vamos a una pequeña pausa comercial. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando del periodismo y su relación con el derecho, con la justicia. Tenemos aquí una pregunta en las redes sociales que nos piden que se diga de qué manera se crea y se difunde el periodismo. Creo que esto pues más o menos ya abordamos algo, pero no sé si quieran completar parte de esta pregunta. El maestro don Francisco Rodríguez. No, bueno, pues yo creo que el Yo he sido maestro de muchas generaciones. No soy tan viejo, pero bueno. Yo creo que el periodismo comenzó cuando en las antiguas cavernas comenzaron a hacer jeroglíficos y glifos. Ahí estaban dando a conocer que el bisonte venía o que no había bisontes. Ahí estaban informando. Y esto ha venido evolucionando paulatinamente. Bueno, pues conocemos que en la Edad Media los juglares hacían la especie de periodistas, llevando noticias de un villorrio a otro. Y hasta que formalmente el periodismo, por ahí a mediados del siglo XVII, XVIII, principios del XVIII, comienza a verse de manera impresa en gacetas que originalmente eran anuncios comerciales para los burgos y que paulatinamente fueron llevando también noticias de lo que sucedía en un burgo hacia otro. Esa es más o menos la génesis de nuestro periodismo, o del periodismo mundial. Bien. ¿Algún comentario en torno? Pues sí, hay que agregar a los pregoneros, ¿no? Los del famoso Imperio Romano que iban de ciudad en ciudad también haciendo sus pregones, que es la parte también media del periodismo, cuando ellos daban a conocer las noticias de lo que ocurría en todo el Imperio Romano cuando estaba en el cenit. Y bueno, pues el periodismo no deja de tener la esencia informativa. Vaya,
lo hemos derivado hacia el periodismo de opinión, al periodismo de investigación, al periodismo de ciencia. Ahora ya está avanzando más la comunicación hacia el periodismo científico, y me parece que todavía tendrá mucho que dar el periodismo en la historia de la humanidad, porque no va a frenarse nunca. Siempre va a estar ahí y siempre va a ser una de las herramientas fundamentales, no tan solo para el desarrollo del género humano, sino también para mantener ciertos contactos o ciertos procesos de comunicación que le permitan a los seres humanos enterarse de cosas que ocurren en otras latitudes, o enterarse de avances, o enterarse de los propios movimientos que se dan dentro de una sociedad. Me parece que mucho hacen los periódicos que son muy localistas, aquellos panfletitos que de pronto ves en las colonias. Hay uno que se llama Mi Manzana o algo así, que circula en ciertas colonias, que por cierto edita Alejandro Envila, y un gran periodista muy respetado, y me parece que hace una función muy acorde a las necesidades de ciertos sectores poblacionales, porque lo que ellos están buscando con este periódico es tener intereses comunes y ver cómo resuelven problemas comunes. Y me parece que para eso funciona el periodismo. Al igual que quienes escribimos, como Paco Rodríguez, como tu servidor, que hacemos columna política, bueno, nosotros tenemos una visión de lo que está ocurriendo, y en algunas ocasiones tratamos de explicarle a la gente qué es lo que está pasando, pero también en otras ocasiones criticando a quienes son los protagonistas de las decisiones gubernamentales, porque pareciera que caminan en sentido contrario a lo que está buscando la sociedad. O sea, toda lógica, sí, toda claro, congruencia. claro, yo conozco decisiones de gobiernos que no las entiendo, y por lo tanto no las voy a compartir, porque para más que tratar de ayudar a la gente, pareciera que van en contra de ellos. Claro. Entonces, el periodismo les sirve, es una herramienta fundamental para la gente, pero también es una herramienta fundamental para dejar asentados cómo pensaba o cómo ciertos sectores poblacionales estaban tomando decisiones acerca de los gobiernos o de los hombres y mujeres que los gobernaban. Claro. Que es... Ahora, la relación en sí del periodismo, digamos, con la parte de derecho, de justicia, ¿cómo la ven ustedes, esa parte? Bueno, para empezar, la propia actividad periodística pues está regulada por una norma que es preconstitucional. La ley de imprenta, que es previo a la promulgación de la Constitución, se promulgó antes que la Constitución vigente, y los medios o el régimen legal de los medios en nuestro país está muy, muy lejos de la realidad. Para empezar, tenemos un déficit ahí en cuanto a la regulación de la actividad periodística. Y voy a parecer reiterativo, pero la relación de los medios con el derecho también es muy mala. En primer lugar, porque se requeriría una especialización para entender, por ejemplo, fallos de la Suprema Corte de Justicia. Ahora mismo estamos, después de que se dio a conocer, creo que equivocadamente, que la Corte había fallado a favor de que los policías pudiesen detener a cualquier persona e ingresar a las casas sin cateo, sin orden judicial, a realizar algún cateo sin orden judicial. Fue muy mal transmitida la noticia. Eso no fue exactamente lo que falló la Corte. Y la Corte tuvo que recurrir ahora a los medios no tradicionales, como son el WhatsApp, el Twitter, el Facebook, para explicar qué fue lo que quiso hacer o lo que hizo realmente. Entonces, ahí tenemos un déficit, pese a que los compañeros que cubren la Suprema Corte de Justicia se supone que tienen la experiencia que les ha dado el tiempo que han permanecido atendiendo los fallos de la Corte y de sus salas. La transmitieron mal la noticia. Pero fueron las entendimos personas de diferentes medios, digamos, que acudieron a la Suprema Corte a ver la noticia, o fueron a través de sus mismas oficinas, digamos, de prensa o sí, yo de creo comunicación. Que mucho tiene que ver la oficina de prensa también. Ajá. Si la oficina de prensa no emite un mensaje claro, un boletín adecuado. Ajá. El periodista se confunde y transmite pues más o menos lo que dice el boletín. Okay. Y decía hace un momento, lamentablemente nuestra prensa hoy es boletinera.
no hace más que reproducir boletines oficiales de prensa. Se refiere a terceras personas o terceros Exactamente. comentarios como tal. Entonces, la relación es deficiente entre prensa y derecho. Bien. En primer lugar, porque para empezar el periodismo no está regulado. Y en segundo lugar, porque pues hay un déficit de conocimientos por parte de los comunicadores, incluidos, por supuesto, los oficiales de las salas de prensa. Bien. Un comentario de este. Pues mira, es que se dan circunstancias que algunas veces los periodistas también tenemos que aclarar. El caso del debate acerca de la venta de drogas en Ciudad Universitaria, porque de pronto veo a un procurador que señala, tenemos que pedir permiso a la universidad para hacer cosas dentro del campus universitario. Yo escribí una columna, decía, a ver, autonomía no quiere decir extraterritorialidad. La autonomía universitaria se refiere concretamente al ejercicio del presupuesto y a la libertad de la cátedra. No hay una extraterritorialidad, no tiene muros la universidad, es un campus. Claro. Y por lo tanto es obligación del gobierno de la ciudad empezar a protegerlo. Bueno, pues después de tantas críticas que recibieron, pues ayer estaba anunciando Edmundo Garrido que hubo 42 detenidos que estaban en flagrancia y en posesión de algunos estupefacientes. Vaya, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que comenzaran a hacer su trabajo? Y me parece detestable porque pues, yo pasé por el campus universitario cuando era la quinta parte de lo que es ahora y ya teníamos problemas con la venta de las drogas de marihuana y de coca en las islas. Y después de, pues ¿qué te puedo decir? De 40 años que yo egresé de la Facultad de Leyes, mi primer carrera, las cosas siguen igual en el campus universitario. Y nadie penetra porque piensan que autonomía quiere decir que no puedes entrar. O sea, son dos cosas distintas, pero bueno. Exactamente, tú como abogado lo sabes. Claro. Vaya, qué bueno que reacciona la autoridad, pero reaccionaron después de que recibieron críticas severas por parte de muchos medios de comunicación. Lo cual quiere decir o sea que el periodismo... A periodicazos es donde ahora sí la autoridad tiene que acudir al foco de... Como las moscas, ¿no? Como periódico matas moscas, pues también... ¿O educar a un perro a través de periodicazos? Sí, no, pero ahí es donde resalta la importancia del periodismo también, para que la autoridad entienda que no es tomando decisiones unilaterales y sobre todo decisiones fuera del margen de la ley, o amparándose en una presunto falta de entendimiento acerca del significado de lo que es la autonomía, para entrar a poner orden en un territorio que hasta ahora se ha regido simplemente por vigilantes de la propia universidad que no sirven para nada, porque ni siquiera tienen permiso para ser vigilantes, ni tampoco son una fuerza pública, ni tampoco tienen armamento. Y contra los señores narcotraficantes que sí tienen armamento y muy sofisticado, ahí están las armas que incautaron en este operativo que hicieron. Me parece que ahí es donde el periodismo cobra importancia al servicio de ciertas causas de la propia sociedad. Y eso es algo que también tiene que preocupar, como dicen por ahí, preocupar y ocupar a los señores que dirigen los destinos de la gran ciudad o los destinos de la nación. Para eso sirve el periodismo también. O sea, una primera conclusión, por así decirlo, podría ser que el periodismo sí impacta totalmente al derecho, porque el derecho tiene que controlar la vida del hombre en sociedad. A mí me parece que el derecho, la norma escrita, ahí está. El problema de este país es que la norma escrita no funciona mientras no exista una determinación de la autoridad de hacerla funcionar. ¿Cuántas veces hemos visto que los señores presidentes municipales, que los señores secretarios no hacen lo que se ordena la ley simplemente porque temen una reacción social adversa o porque vayan a dañar su prestigio? También para eso sirve el periodismo, para evidenciar a aquellos funcionarios que no le están cumpliendo a la gente. Es un marcador, digamos. Sí, claro. Sí, claro. Y es no tan solo un marcador, sino tiene que ser un mecanismo también que esté más cercano al servicio de una causa social que al servicio del interés gubernamental. Bien. Vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos. Bien,
continuamos y bueno, sí quisiera escuchar también la opinión del maestro Francisco Rodríguez. Digo, la cercanía que existe, el derecho, el periodismo, la justicia, digamos, los medios, el periodismo, sí están marcándole muchas veces hacia dónde tiene que ir o fijarse más a las autoridades para que hagan su labor que está ajustada a derecho, como bien decía el maestro Vladimir. No sé usted qué piensa en torno a esta parte. Yo creo que si verdaderamente tuviéramos un periodismo que cumpliera exactamente con su función de ser no cuarto poder, sino contrapoder, una especie de barrera que los ciudadanos tuviesen para defenderse de las malas medidas gubernamentales, entonces sí, estaríamos hablando de que el periodismo tiene una influencia real sobre quienes hacen la norma y sobre quienes deben llevarla a cabo. Yo creo que, retomando el ejemplo de Vladimir, de que la extraterritorialidad de la ciudad universitaria se ha confundido con la autonomía, yo creo que como tradición ya se ha hecho norma, no solamente en el campus de nuestra máxima casa de estudios, de nuestra alma mater, sino también en otras universidades. Esta costumbre ya se ha hecho norma, que la extraterritorialidad vale como autonomía. Pero a mí me llama mucho la atención el escándalo que se ha armado en torno al narcomenudeo en Ciudad Universitaria. Como bien decía Vladimir, hace 40 años que yo también estuve en Ciudad Universitaria, todo el mundo sabíamos dónde se podía conseguir droga y quiénes eran quienes la adquirían. Y ahora se presenta el fenómeno como si solamente en Ciudad Universitaria, en esa ínsula, solamente ahí hay narcomenudeo. Claro. Pues hay narcomenudeo en todas partes. El fenómeno ha crecido sin ningún control por parte de las autoridades, antes al contrario, con la complicidad de las autoridades citadinas y las federales. A mí lo que me llama la atención es por qué se armó el escándalo, y sobre eso también escribí una columna. Y recordé que en algún momento, en 1968, Luis Echeverría utilizó la invasión a la ciudad universitaria para apuntalar sus aspiraciones presidenciales. Bien. Y recordé también que en el 2000, Ernesto Zedillo envió a la Policía Federal a sacar a un delincuente común y corriente que aquí conocimos por su apelativo El Mosh, pero en realidad para apuntalar la alicaída campaña de Francisco Labastida Ochoa, quien finalmente perdió. Hoy me pregunto, todo este escándalo en torno a la extraterritorialidad de la universidad, la extraterritorialidad de la universidad, ya es trabalenguas. Todo este escándalo en torno al narcomenudeo tiene que ver con apuntalar la campaña del alicaído José Antonio Meade. Pues, estas voces que piden que entre la fuerza pública a la universidad, tiene que ver con eso, acallar las buenas conciencias. Bueno, lo pregunto porque ya en dos ocasiones lo hemos visto. Digamos, que hemos visto, y ya lo hemos visto en 2 ocasiones, ¿no? Claro. Ahí el periodismo yo creo que es la función que debe tener. Más que tratar de influir para que cambie la norma o para que se acepte de una manera distinta, tiene que ver los hechos con ojo crítico. Claro. Ahora, a mí bueno, de lo que usted mencionaba, obviamente la costumbre es una fuente de derecho, claro. Obviamente, que sí, efectivamente se da en todas las universidades, no nomás se da en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero como usted bien refiere, puede ser que sea este fenómeno que ya hemos visto en años anteriores, pero ese fenómeno también puede ser a favor o en contra, porque a lo mejor no le ha funcionado para apuntalar del todo alguna candidatura, o pueden levantarlo en hombros si funciona, porque congruentemente y lógicamente, pues al parecer, no creo que hagan algo ellos como harakiri para hacérselo mal. Si se vuelve viral, pero hacia favor, ¿podría beneficiar totalmente? Sí, claro. Y aquí vemos, en este ejemplo que muy acertadamente da, aquí vemos cómo el periodismo es objeto de manipulación por parte de los poderes. No solamente el poder político, al periodismo lo manipulan también el poder económico, el poder social, sindicatos, iglesia, etcétera. Claro. Y muy recientemente un poder emergente, el narcotráfico. Claro. Ahora, yo recordaba hace un rato, digamos, unas palabras que mencionaba este autor Humberto Eco. Él señalaba en torno al periodismo, decía, híjole, las redes sociales, pues ya todos somos periodistas.
Decía, ya cualquiera puede escribir, cualquiera puede criticar, opinar y todo. Y decía, es muy lamentable. Decía, esto nos va a traer un problema social mundial muy fuerte. ¿Por qué? Porque decía, un buen periodista tiene que hacer un análisis crítico, pero investigado totalmente, para efecto de dar hacia la sociedad o hacia cierto gremio una información, un mensaje, pero de forma general, de forma no nomás de mi percepción, porque yo me beneficio con algún interés, no, de una forma general. Y lamentablemente ahorita vemos todas las redes sociales, hay mucha información que es falsa, buena, tendenciosa, mala. Esto de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues lamentablemente vemos que esto, a lo mejor vienen dirigidas cosas y todo trasciende en la política. ¿Y cómo podemos distinguir esta parte de si están jugando, nos están manipulando a nosotros los ciudadanos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Uy, esa es la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Por qué? Me parece que no tenemos una sociedad con educación suficiente como para formar criterios. Claro. Hay una deficiencia tremenda en ese sentido y por eso es muy fácilmente manipulable. Y la manipulación, pues quienes son expertos en hacer este tipo de expresiones, pues son los propios políticos. Claro. Cualquier político, a través del discurso, de la propuesta, de la información que genere, o sea, te están manipulando a ciertos sectores poblacionales. Y hay que, desde luego que ahí se distingue cuáles son los sectores poblacionales a los cuales vierte ciertos mensajes. Ahora ya hay especializaciones en ese sentido. Pero me parece que el periodista es difícilmente manipulable. ¿Qué Sobre es esto? todo, Perdón que lo interrumpa, pero en sí esto del chayotazo que dicen que hay, que yo le pago cierta cantidad a un periodista con la finalidad de que él escriba ciertos artículos, columnas, dé alguna información con la finalidad de que sea tendencioso esta parte. Yo sí quisiera saber mucho su opinión, porque digo, yo sé que ustedes son gente totalmente imparcial, totalmente honorable y que no pasa este tipo de cosas, pero las preguntas que nos hacen aquí en redes sociales tienen mucho que ver en torno a esta parte de si con estos chayotazos, este pago como tal, se puede jugar con la voluntad de personas o manipularlo como tal. Vamos a una pequeña pausa comercial porque nos está ganando el tiempo y platicamos ahorita de regreso Del esta chayote. respuesta, ¿no? Muchas gracias. Bueno. Bien, estamos de regreso y bueno, estamos en un tema un poquito complicado, ¿no? Esto de el emolumento que se le puede pagar a una persona, un chayotazo, como se le dice como tal, ¿no? El pagarle a un periodista para que dé una información donde me beneficie a mí o donde me trate de distraer incluso socialmente con otra nueva noticia a personas, y que esto se puede llegar a dar mucho incluso en cuestiones políticas. ¿Qué opinión merece esto? Pero primero, habrá que establecer que los medios de comunicación son negocio. Claro. No es fácil decir, pues a mí me chayotean, porque el chayote existe no tan solo para el periodismo. En cualquier ámbito de la vida pública o social de este país Y están judicialmente presentes las también. dádivas. Claro, A ver, judicialmente, digo, Los jueces se compran, Sí, los claro. magistrados, Claro. proyectistas. Y eso evidencia también la carencia de un modelo educativo que vaya más acorde al respeto a la norma y sobre todo a la preservación de ciertos principios que hemos dejado en el camino. Claro. Los periódicos son negocio, ¿eh? Los medios de comunicación como la radio, como la televisión también. Y todos los medios tienen intereses propios, protegen ciertos intereses, manifiestan ciertos intereses, porque si no tienen entradas, pues difícilmente van a sobrevivir. Para eso sirven los medios son un negocio. El periodista, bueno, pues también es de la conciencia del periodista si hace o no hace cuestiones de ese tipo. Éticamente, digamos. Éticamente, yo puedo decir, a mí me pagan bien por hacer mi trabajo con el noticiero en Efecto Televisión y me pagan bien por escribir.
Por fortuna, en esta empresa desde hace 16 años, sí he recibido 2, 3 reprimendas porque de pronto algún político se queja. Sí, de pronto me llaman, me dicen, oiga, ya está quejando fulano de tal, y es cliente. Bueno, pues sí, eso, con eso cohabitamos los periodistas. Pero en lo personal, pues a mí me pagan bien, no tengo necesidad, doy conferencias, doy talleres, entrenamientos, y eso me deja una buena utilidad personal que evita que yo me meta en cuestiones que sí veo a otros compañeros. A ver, en toda la cadena periodística los mal pagados son los reporteros, los que andan en la calle, los que te andan cubriendo. Y el reportero come el taquito de suadero y anda en camión porque no tienen buenos salarios. Y por ahí pues, empiezan las partes débiles del periodismo. Sería como que la cadena de información, o sea, cadena que transmite el mensaje y se procesa como tal. Es el que está en la calle buscando la nota. Ya, todos los periódicos o los medios de comunicación tienen campos para cada elemento. De pronto tú vas a cubrir policial. ¿Y si esa nota la distorsionan porque le dieron una dádiva? Pues ahí es donde los editores tienen también que tener un criterio personal. Un criterio para saber identificar ese tipo de cuestiones. No estamos exentos en el periodismo de esto. No estamos, y Paco lo sabe muy bien. Tú has tenido revistas, Paco. Y dirigí periódicos. Yo creo que los periodistas somos las víctimas propiciatorias de esto del chayote. Alguna ocasión en una gira con Miguel de la Madrid, presidente de la República, a la que me invitaron, se acercó Manuel Alonso, un gran publicista, un inmejorable amigo, y se acercó con un sobre con dinero. Y le dije, oye, Manuel, estás confundido. Y me dijo, yo sé cómo piensas, pero te voy a decir lo que es realmente. Son tus viáticos. Todos los que estamos aquí recibimos viáticos. Bien. No, lo recibí de cualquier forma. Le dije, no, mi periódico me da mis viáticos, no hay problema. No hay necesidad, digamos. Yo creo que si lo vemos así, como lo expresó en aquella época el desaparecido Manuel Alonso, como viáticos que se les dan a los reporteros, no compromete el criterio del periodista. El problema no está en el reportero que, como decía Vladimir, anda comiendo tacos. Hay por ahí una anécdota que dice, hoy en la mañana desayuné con el primer ministro de Australia y tengo comida con un grupo de primeros ministros de varios países. Voy en el camión a ver qué me dejaron de cenar en la casa. ¿Verdad? Es un reportero que cubrió esas actividades, pero pues a ver qué le dejaron de comer en su casa, a ver si había para comer. La gran corrupción no está en los reporteros. La información distorsionada se da en el nivel de los empresarios del periodismo. Empresarios del periodismo que tienen medios de comunicación como pantallas para cubrir otros negocios. La constructora que participa en el aeropuerto, los hospitales que le dan servicio al gobierno, los medicamentos que le vendo al Seguro Social, al ISSSTE y a la Secretaría de Salud, la pólvora que le vendo al Ejército, y todos mis medios de comunicación nada más son la pantalla para que eso me dé influencia, no poder, los periodistas ni los editores tienen poder, tienen influencia, me dé influencia para poder seguir con mis negocios. Claro. Ahí está la gran corrupción y ahí está la distorsión de la información. Y muchas veces el reportero llega y le presenta al jefe de redacción o de información, mira, esta nota es buenísima. Y el jefe de información dice, déjame consultarla, porque es cliente. Y entonces ahí viene la distorsión. No es el periodista que recibe una dádiva, porque es cierto lo que dice Vladimir, los periodistas somos muy mal pagados, a menos que luchemos porque nos paguen bien. Claro. Y el editor ha visto que el gobierno puede complementar el salario del reportero. Y entonces se hacen de la vista gorda ante esa corrupción mínima, corrupción al fin y al cabo, que se da en el nivel de reporteros y oficinas de prensa. Pero la gran corrupción está en el nivel del editor o propietario del medio. ¿Y qué hacer, por ejemplo, si uno quiere ser un periodista? Bueno, no tomo esta parte de este chayotazo como tal. No quiero que me den línea porque no quiero dejar de escribir algo que me costó meses de investigación o que yo considero que la gente debe de saber que está ocurriendo esto. Digo, porque ahorita, no sé si recordamos, pero hace poco apareció muerto no sé si era sargento o mayor o coronel, que dio la información de la venta
del terreno que se está haciendo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y todo porque él creyó que era honorable, o eso dicen sus familiares, que era honorable decir a la sociedad qué es lo que estaba pasando con ese terreno que para él consideraba que no era necesario venderlo. ¿Qué pasa ahí? O sea, como periodista, ¿sí tienes el deber de comunicar o sí tienes que esperar a que te den línea, que te autoricen? Ahí, ¿cuál sería lo ideal? Yo creo que el periodista tiene que salir siempre. Vaya, no se es periodista un rato y otro no. Tú encuentras el filón o identificas el motivo y lo tienes que expresar. Y me parece, por ejemplo, en esta venta yo he cuestionado el por qué sí, el por qué no. ¿Qué tanto beneficio tiene la Defensa Nacional manteniendo un terreno donde tienen que gastar mucho dinero también para estar en posesión de él cuando quizá no le está sirviendo? O porque la nación tiene que perder ciertas propiedades. O sea, te vas por los dos lados y en cualquier lado que lo logres visualizar o analizar, pues siempre va a haber vas a encontrar motivos. De ahí es de la conciencia de cada quien de decir, pues yo quiero que la nación preserve sus bienes, o yo quiero que la nación deje de gastar manteniendo bienes que no le están sirviendo de nada. Ahí es donde viene el criterio del periodista y me parece que podemos tener visiones distintas unos con otros, pero siempre tenemos que abordar el asunto y sobre todo vertir, en este caso es una opinión personal del periodista para que la gente entienda las cosas. Si primero expones y tu opinión como periodista también es válida, dejarla sentada. ¿Se pisen los callos que se tengan que pisar? Pues a mí me toca pisar muchos callos porque pues también al igual que Paco hay cosas que no me gustan y hay quejas de pronto de algún funcionario, pero pues yo me aguanto cuando me dicen las reprimendas, digamos. Sí, digo, no sé si a Paco le pasa muy seguido, a mí de pronto sí me dicen oye, ya se quejó. ¿Me vas a correr por eso o qué hago? O sigo adelante, ¿no? A mí nunca me han puesto freno para escribir lo que yo tenga que escribir. En mi noticiero soy quizá un poco salvaje porque yo me gusta decir las cosas como son, pero pues es el riesgo que corres como periodista que de pronto llegue un verdadero poder y le diga al poder de la prensa quiero a fuera. Ha pasado. De plano, sí. Ha pasado, sí, a mí me pasó en otros medios. Bien, vamos a una pausa, regresamos. Bien, estábamos platicando en el bloque anterior, pues algunas cuestiones que tienen que ver con los chayotazos, toda esta parte. No sé si tenga alguna opinión que dar en torno al maestro Francisco. Yo sé que esto de que te tiren línea o te permitan procesar un mensaje o no, pues sí es complicado, pero en su opinión, en su práctica profesional, ¿qué ha hecho con esto? ¿Se aguanta las reprimendas? ¿O simplemente no lo publica o qué pasa ahí? Pues yo he estado como en 12 periódicos. Sí. En algunos me han corrido y de otros me he ido. Y cuando me han corrido no ha sido por deshonestidad, ni porque no sepa escribir, ni porque la información que haya llevado no sea verídica. Me han corrido porque ha afectado los intereses del periódico y del empresario. Claro. Fundamentalmente del empresario. Y siempre me he sostenido en el hecho de que lo que debe publicarse es lo que uno considera como verdad. Verdades hay muchas, pero cuando menos mi verdad, la que yo respeto y por la cual yo me respeto. Deontológicamente incluso, ¿no? Absolutamente. Claro. Y actualmente yo soy mi propio editor, no tengo quien me recrimine, ni quien me diga por dónde, sino que mantengo una página en internet. Me hacen favor de publicar la columna en alrededor de unas 35, 40 publicaciones en toda la República e incluso en Estados Unidos. Y en algunas de ellas me pagan, en otras no. Pero hay una recompensa. Pero yo publico lo que yo creo en conciencia. Hoy no tengo que rendirle cuentas absolutamente a nadie. Excepto
en Televisión Azteca, donde conduzco un programa jurídico como el de usted, Qué bueno. en donde sí pasan por el sedazo los invitados y el tema, por supuesto. Claro. ¿No? Pero ahí entiendo porque es una concesión que da el Estado, no es una empresa privada. Bien. Es una concesión que da el Estado y el concesionario pues tiene que cuidar, mantener esa concesión. Claro. Bien, tenemos aquí otra pregunta por parte de las redes sociales. Esto nos habla, sobre todo aquí con el maestro Vladimir, dice que qué importante sería para los abogados que conozcan o escriban como periodistas. ¿Qué sería? Bueno, los abogados, cuando, digo, lo conoces, creo que tú también eres abogado, Paco, ¿no? No. Bueno, lamentablemente no. Los abogados son oficiales de todo y aprendices de nada. Claro. Pero todo lo abordamos y todo lo sabemos, digo, fue mi primer carrera. Pero te da ciertos parámetros acerca de lo que sí y lo que no. Yo tuve la fortuna de que alguna vez tenía yo una producción que no era mía, era de la empresa, con una señora que me hostigaba mucho. Y tienes que decir. Y un día me levanté, cerré el botón y me fui, me salí. Le mandé a la empresa, al cabo de 3 años me indemnizaron, con la condición de que regresara yo a la misma empresa. Y regresé a la misma empresa, porque después el vicepresidente de esta empresa supo el por qué me había levantado y la forma en que la producción estaba queriendo hacer un programa con el cual yo no estaba de acuerdo. Y lo digo abiertamente, se llamaba Buenos días, señor delegado. Me parece que cuando el periodista tiene la noción entre lo justo y lo injusto, entre la elasticidad de la norma jurídica en algunas ocasiones, entre la ambigüedad de los preceptos jurídicos también en algunas ocasiones, tiene un criterio distinto para juzgar las cosas o para tomar determinaciones. A mí me ha ayudado mucho mi preparación como abogado para el ejercicio periodístico, porque sé que no violo ninguna ley cuando critico severamente el actuar de diversos funcionarios públicos. Yo sí digo las cosas como tienen que ser y como pienso que se tienen que dar. Para eso me ha servido el derecho, mis conocimientos de la abogacía, para saber hasta dónde puedo llegar también sin que venga una demanda en mi contra por difamación. Las consecuencias que se pueden dar. Sí, claro. Por fortuna, la empresa para la cual yo trabajo, tengo todo el apoyo. Bien. Nos restan pocos minutos aquí del último bloque de aquí del programa. Yo quisiera hacerles unas preguntas, digamos que es muy general, pero a la vez... Si me permites, antes de esto, adelante. Yo nada más quisiera alertar a los abogados y también a los compañeros periodistas de que sobre nosotros pende ahora mismo una espada de Damocles. En las últimas sesiones del anterior periodo de sesiones de la Cámara de Diputados se aprobó, y falta que lo ratifique el Senado como Cámara Revisora, se aprobó una nueva reforma al Código Penal en donde se penaliza y se criminaliza la actividad periodística. Porque se señala que seremos objeto de demanda cuando difamemos, ya sea con hechos, sé que está en la actual ley, pero viene más dura ahora. Derecho de réplica. El derecho de réplica, cuando difamemos a una persona diciendo algo que sea cierto o sea falso, y que el difamado considere que afecta su fama pública. Claro. Entonces, está ahí esa espada de Damocles. No dudo que en lo que le resta al Senado de la República viene muy aparejada con la Ley de Seguridad Interior y tiene que ver con las elecciones. Claro. Y en lo que le queda de tiempo de sesiones al Senado de la República lo ratifique. Es una espada de Damocles. O sea que ya no le vas a poder decir corruptos a los corruptos. No, sobre todo al señor Peña Nieto ya no voy a poder decirle corruptos. Yo primero que nada los invitaría, los exhortaría a que hubiera un segundo programa con ustedes. Encantado. Si nos hacen Claro que el sí, favor de estar aquí. Porque me gustaría mucho invitar incluso gente que sabe perfectamente esta parte de la iniciativa o de la ley del derecho de réplica para saber todas las consecuencias que puede conllevar y hasta dónde son los límites, ¿no? Como tal de dicha norma, ¿no? Que sería algo muy interesante de tratar. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo sí quisiera preguntarles en torno al periodismo, ¿ustedes cómo mejorarían el periodismo en México? En su opinión personal, en los pocos minutos que nos quedan aquí. O una breve conclusión en torno a ello. Simplemente si hubiera la posibilidad de que los periodistas
hicieran un trabajo autónomo, que no dependieran de circunstancias como el medio o la censura, pues podríamos hacer un mejor trabajo. Mejor pagado y que no hubiera censura. Y que no hubiera censura. Bien. ¿De este lado? Sería el paraíso del periodista. Tendríamos que comenzar por arreglar la educación en nuestro país, que está pésima, y no es por culpa de los maestros, sino por culpa de los programas educativos de las autoridades. Tendríamos que empezar por ahí, porque lamentablemente hoy hay periodistas que no saben ortografía, no saben ni de redactar, taxi ni de redactar. Por ahí tendríamos que empezar, por mejorar la educación. Y luego por mejorar las condiciones económicas del país, para que nuevamente haya quien tenga dinero para comprar el periódico. Por esa razón tampoco se leen los periódicos en México. Y para que todos tengamos oportunidad de ser críticos, de crear verdaderamente una opinión pública, de que haya más periódicos en circulación para que se cree una opinión pública. Con 3,000 ejemplares un periódico no crea opinión pública ni en mi colonia. ¿Y ese periódico, si se hiciera virtualmente hablando, lo mismo, pero ya no el tiraje como tal? Va a llegar el momento. Yo creo que ante la crisis de papel, cuestiones ecológicas, carestía, etcétera, va a llegar el momento en el que, como le pasó al cine, se adecue el cine a la televisión. Hoy hay salitas muy pequeñas, Claro. como si fuera la sala de la casa de uno para ver cine. El periódico va a tener que ser una especie de papel celofán, he dicho yo siempre, en donde uno lo cargue en la bolsa, lo desenrolle y por internet le llegue la información. Claro. Ese va a ser el futuro del periódico. Bien. Bueno, pues lamentablemente se nos agotó el tiempo de este programa. No el tema, porque el tema están, insisto, más que invitados para grabar un segundo programa. Y bueno, si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar en torno al presente programa, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos obviamente esas inquietudes aquí a los expertos que el día de hoy nos acompañan. Y bueno, pues si ustedes también quieren dejar algunos comentarios en nuestras redes sociales, nuevamente les indico que estamos en YouTube bajo el nombre Justicia para Todos, donde podrán ver los 160 y tantos programas más o menos que ya tenemos a razón de 3 años, donde hemos platicado de diversos temas de derechos, de obligaciones, temas polémicos. Y bueno, déjenos todos sus mensajes, todos los contestamos, porque todo eso nutre este programa y nos hace ver cuáles son sus inquietudes, a quiénes quieren que invitemos, qué temas quieren que abordemos. Y también nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV, nada más le agregan el TV. Y ahí, insisto, déjenos todos sus comentarios, son muy valiosos para el crecimiento de este programa. Bien, pues no me resta más que agradecerles a los invitados que el día de hoy nos acompañaron. Al contrario, gracias. A la producción por hacer posible el mismo. Y a ustedes televidentes que nos han sintonizado en un programa más de Justicia para Todos, invitándolos a que la próxima semana nos sintonicen en un programa más que tiene que ver obviamente con derechos, obligaciones o temas polémicos y que seguramente le puede ser de gran ayuda a ustedes como tal. Bien, pues les recuerdo nuestro lema. ¿Cuál es nuestro lema? La justicia es ciega, pero nosotros no.